Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Cuánta alegría poder saludarles en el día de hoy para participar de otro programa de estos que todos los días compartimos con ustedes a través de esta emisora y a través de las redes sociales para que el mundo crea. Gran gozo estar leyendo las notitas que nos van llegando de ustedes diariamente. Gracias por escribirnos y gracias por las llamadas pidiendo la oración. Sepa que me preparan una hojita que la mantengo sobre mi escritorio con cada petición que va entrando. Lo mismo hacemos con las peticiones que llegan por cartas o por correos electrónicos. Todas las imprimimos, las tengo sobre mi escritorio y oro diariamente por esas peticiones. De modo que si usted tiene una petición en el día de hoy, simplemente envíela, hágala llegar, que la recibimos con mucha alegría. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con usted en el día de hoy. Hoy queremos comenzar otra serie, igual de 2 partes, como ya se está acostumbrando en este programa. Esta se llama El Hombre. Vamos a mirar la carta del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, la segunda carta, para mirar allí algunos versículos que nos describen tal vez una perspectiva de hombría diferente a la que estamos acostumbrados, a la que escuchamos diariamente, o si quiere, a la que presenta nuestra sociedad. Nuestra sociedad presenta un modelo de hombre que posiblemente se aleja del modelo que las Escrituras presentan. Cuando usted piensa en Jesucristo como modelo de hombre, usted no puede pensar en un hombre agresivo, violento, que golpea, que responde con un puño, con un insulto, con una mala palabra. Cuando usted mira el modelo de hombría de un apóstol Pablo y lo encuentra viajando por el mundo, predicando el evangelio, sin una esposa, sin hijos, posiblemente ese no es el modelo de hombría que presenta la sociedad, nuestra comunidad. Por otro lado, usted mira a un modelo como Timoteo, joven, tal vez entre los 25 y los 30 años de edad, otra vez, viajando solo, pero sobre todas las cosas lo encuentra llorando a Timoteo, lágrimas, apreciando y valorando las lágrimas de su padre espiritual Pablo. Encuentra a Jesús llorando. Hombres extraordinarios, valientes, dispuestos a dar la vida, pero con lágrimas. Me parece que este mensaje nos va a ayudar a todos. Así es que preste atención, vamos a él y permitamos que Dios nos hable. Yo quiero mirar un pasaje del apóstol Pablo a Timoteo, donde menciona algunas cosas acerca de él. Y lo quiero presentar en el día de hoy como modelo de hombre. Este es un modelo de un hombre joven. Timoteo, a él es al que se le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Así es que el cálculo es que Timoteo andaría por los 30 años cuando se le escribió esa carta. Y a esa edad andaba correteando con el apóstol Pablo, ministrando, predicando, enseñando y haciendo labor apostólica. Así es que este ministro llamado Timoteo era una
apóstol. Iba a las iglesias a establecer ancianos. Iba a las iglesias a establecer doctrina, a enseñar. Y acompañó como discípulo, como compañero de trabajo a Pablo. Así que vamos a extraer ese modelo, porque nosotros debemos tener cuidado a la hora de definir modelos y de aceptar modelos. ¿Cuál es el modelo del padre? ¿Cuál es el modelo del hombre? ¿Cuál es el modelo del cristiano, del creyente, del apóstol, del ministro? ¿Cuál es ese modelo que nosotros vamos a aceptar? Tenemos que usar la Biblia para ello. Porque si nosotros aceptamos el modelo que nuestra sociedad nos presenta, ese modelo puede venir con defectos. Ese modelo puede traer de fabricación prejuicios. Y nosotros no podemos permitir que el modelo que vamos a aceptar llegue cargado de prejuicios y afectado por el ambiente. La sociedad no es una buena fuente. La sociedad se carga de vicios y esos vicios los pasa. Y los aceptamos, los creemos. Yo soy puertorriqueño, ¿usted lo sabía? En la isla de Puerto Rico se ha estado peleando por algún tiempo ya con unas leyes que se pretende aprobar y otros están en contra y las han ido modificando para que esa ley se acomode a todo el mundo y no lo han logrado. Los cristianos han estado objetando la posición que el gobierno ha asumido en el tema del matrimonio. Fíjese que no dije en el tema de la homosexualidad, pero en el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, hombres con hombres y mujeres con mujeres, la iglesia ha estado objetando unos currículos para la escuela elemental, donde ya aquel modelo que usted conoció de papá, mamá, y entonces Tito y Pepín y Rosa, ya no es aceptable. Entonces se está vendiendo el modelo de papá y su esposo, mamá y su esposa. Y la iglesia obviamente ha objetado esto sobre todas las cosas. Esto va acompañado de el supuesto derecho que se tiene a casarme con quien yo quiera y que me case quien yo quiera. No sé si ustedes han seguido el caso que va ya por la tercera demanda de una familia que son dueños de una panadería y que una y otra vez han decidido los homosexuales hacer fila para exigir que ellos le hagan sus tortas, sus cakes de matrimonio. Y ellos se han negado, han dicho no, eso atenta contra nuestra fe y nosotros no participamos en esa forma de matrimonio. Mire, háganlo en la panadería o la repostería de la esquina. Nosotros no le vamos a hacer. Y entonces los demandan. Y ya andamos por la tercera demanda. Y eso va a seguir porque esta familia dijo, no vamos a hacer ese tipo de cosas. No vamos a participar en eso. Entonces algunos cristianos han decidido que no deben apoyar tampoco esa actitud. Que le hagan la torta, que le hagan el cake, no importa qué. Bueno, yo no sé si eso de no importa qué es algo que el apóstol Pablo hubiese aceptado. Yo no sé. Tenemos que tener cuidado porque a veces nuestra familia se torna muy complaciente con todo el mundo y con todas las tendencias. Y lo que hoy es un escándalo, dentro de unos años ya es la cosa más normal del mundo. ¿Sí? Sí.
legalizamos el alcohol, pero no podemos aceptar que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Las leyes pueden cambiar, pero la Biblia no va a cambiar nunca. Entonces, yo no tengo mayores problemas con el asunto. Legalizaron el whisky, el aguardiente, el ron, el tequila, todas las bebidas embriagantes. Pero el reino de los cielos no va a aceptar la borrachera. Y algunos quieren hacerse simpáticos y graciosos. Oh, pero Jesús convirtió el agua en vino. Pues está muy bien. Ore por el agua y toda la que se convierta en vino, bébasela. No hay problema ninguno. Que Jesús convierte el agua en vino no significa que le dijo a la gente, tómese el vino por galones para que se emborrache. Lo que constituye un pecado en la Biblia es la borrachera. La borrachera, actuar bajo la influencia del alcohol. Caminar, decidir, manejar, relacionarme cuando estoy bajo la influencia de esa bebida que altera mi funcionamiento. La Biblia dice que eso es pecado. Bueno, yo no entiendo por qué es pecado. No importa. Adán no tenía que entender por qué Dios dijo no comas de esa fruta. Pero él dijo no comas de esa fruta. Si lo entiendo o no lo entiendo, eso no es lo importante. Lo importante es que tenemos una autoridad que es Dios. Y Dios tiene criterio. Y el criterio de Dios se mantiene. Y la historia prueba una y otra vez que ese criterio divino es bueno. Y que nos conviene obedecer al Señor y seguir sus reglas. Amén. Él no puede ser Dios si no tiene autoridad. Él no puede ser Dios si no es todopoderoso, si no es sabio y si no es correcto. Él es correcto, no comete errores. A nosotros nos conviene seguir las reglas de Dios. Yo no quiero quedarme en ese tema. Yo quiero salir de allí y decirle, veamos este modelo bíblico, este modelo del Señor, con algunas cualidades y algunas características. Y hoy vamos a mirar 5 cualidades en la vida de Timoteo que lo convierten en ese modelo que debemos ver en el día de hoy. Segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, comenzamos con el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios que es en Cristo, paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Eso de al cual sirvo desde mis mayores es a quien sirven o servían mis antepasados y seguimos sirviendo con limpia conciencia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto,
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. El apóstol Pablo ha sido arrestado, ha sido encarcelado, ha sido maltratado, ha sido abusado. Los discípulos de Pablo, los que lo acompañaron, sus colaboradores, algunos se mantuvieron fieles y caminaron con él, otros decidieron abandonarlo. Algunos no soportaron la presión y se fueron. Algunos simplemente para volver a la casa y a una forma de vida un poco más cómoda, y otros acusándolo, diciendo que Dios no estaba con él, que por eso lo metieron preso, que quién sabe que Dios no lo estaba apoyando. Le dieron la espalda. El apóstol hace en esta carta una defensa extraordinaria de su carácter y de aquello que los otros llamaban vergüenza, pero que él lo llama privilegio. Mientras que algunos en el encarcelamiento del apóstol veían una vergüenza. Porque ustedes saben, cuando a alguien lo arrestan, cuando lo apresan, cuando va a la cárcel, pierde amigos. Lo repito, pierde amigos. Gente da la espalda, gente siente que no se debe relacionar mucho con esa persona. Y no importa si es culpable o inocente, pierde amigos. Pierde relaciones, y el apóstol Pablo no fue la excepción. Jesucristo tampoco. Juan el Bautista tampoco. El apóstol Pedro tampoco. Hubo muchos que se alejaron de estos siervos de Dios. Tiempo atrás, un individuo me hizo una entrevista de televisión en un programa nacional y hablando de la homosexualidad, hablando del aborto y temas de esa naturaleza, me dijo, pero si usted mantiene esa actitud, podría usted ser apresado en algún momento y quién sabe si procesado y hasta encarcelado. Y yo me sonreí cuando él dijo eso y le dije, pero usted ha leído la Biblia. Usted no sabe que el segundo apellido de la iglesia es ese.
Usted no se ha dado cuenta de que casi todos los apóstoles en algún momento fueron encarcelados, que la iglesia vive tras los barrotes desde su nacimiento, y que realmente esto que estamos viendo hoy aquí en los Estados Unidos es un paréntesis en la historia, porque la iglesia ha sido perseguida siempre. Así es que no es nada extraño que la iglesia vuelva a ser perseguida, y no sería nada extraño que ministros como yo, por mantenerse fieles a esta palabra, seamos perseguidos y quién sabe si encarcelados. Así es que estamos dispuestos, le dije, a eso. No me preocuparía escribir mi próximo libro desde una cárcel si fuera necesario. Me gustaría escribirlo en casa. Pero de todos modos, esa posibilidad siempre está allí. Alguien que diga amén. Pero Pablo dice, no me da vergüenza. ¿Ve? Cuando el apóstol dice, no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios, etcétera. El apóstol no está hablando simplemente de que no me da vergüenza repartir trataditos en la esquina. No, él está hablando de que ha sido encarcelado por el evangelio. Y él está diciendo, si fuera yo preso por mentir, sentiría vergüenza. Si fuese preso por vender droga, me sentiría avergonzado. Si yo fuese apresado, ¿sí?, por cometer un crimen, haber asesinado a alguna persona, eso me daría vergüenza. Pero ser apresado por predicar este evangelio no es cosa que me avergüence. Todo lo contrario, me siento orgulloso, aleluya, de poder participar con Cristo en sus sufrimientos. El apóstol Pablo está diciendo, Cristo sufrió y fue encarcelado. Qué privilegio que sea yo también encarcelado por la misma causa. Debo aclarar que Cristo no fue encarcelado. A ese lo llevaron directo a la muerte, sin pasar por la cárcel. Así es que fue arrestado, fue enjuiciado, fue declarado culpable, sentenciado y ejecutado de una vez. Ese no pasó por la prisión. Qué privilegio cuando Dios nos permite sufrir con Cristo en similar situación. Estamos hablando de hombres. Y estamos hablando de hombres verdaderos. Hombres que a la hora de evidenciar su hombría, no la evidencian con conducta pecaminosa. ¿Qué cosa llama hombría nuestra sociedad? ¿Qué cosa llama hombre nuestra sociedad? ¿Y a quién considera un padre? Posiblemente sea diferente a lo que enseñan las Escrituras. 5 cualidades de este hombre llamado Timoteo. La primera de ellas, por favor, mire conmigo el versículo número 4. Allí está la primera de estas cualidades. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Diga conmigo, los hombres sí lloran. Si la idea de que los hombres no lloran es ajena a las Escrituras, es ajena a la Biblia. Otra vez dígalo conmigo, los hombres sí lloran. Hace unos años, el hermano Víctor Seijas y yo salimos a México para unas campañas. La campaña original era en Puebla y la segunda era en una ciudad que se llama Frontera Corozal. Es la ciudad que es frontera entre Guatemala y México. Claro, no la frontera por donde la gente cruza comúnmente, sino la frontera que queda en el corazón de la selva. Eso es Chiapas, se llama Chiapas. Y la selva de Chiapas está habitada por comunidades indígenas.
a mí me invitaron dos comunidades indígenas de la zona, la Chol y la Cental. Así es que parte de mi auditorio hablaba Chol y parte de mi auditorio hablaba Cental. Yo tenía dos intérpretes, uno a mi derecha y uno a mi izquierda. Así es que yo hacía una declaración y el de Chol tenía que traducir y luego el de Cental tenía que traducir y entonces volvía yo. Me podía comer un sundae mientras regresaba mi turno. Pero Dios hizo maravillas. Se convertía muchísima gente de ambos pueblos. En esa experiencia se unió un tercer grupo, los lacandones. Y con estos lacandones vivimos unas experiencias extraordinarias. Uno de los jefes lacandones sufría de una condición en el hígado y su vientre estaba inflado y con fuertes dolores. Mientras yo oraba por los enfermos, él se desplomó. Los de su comunidad pensaron que estaba muriéndose, así que lo levantaron y se lo llevaron corriendo. Pero cuando se iban, despertó. Y dijo, ¿qué pasó? No, que se desmayó, que nos lo llevamos, que vamos, hay que salir de la selva para ir al primer hospital. Y eso son varias horas. Y él dijo, yo no me desmayé por dolor, todo lo contrario. Cuando ese señor estaba orando, yo sentí una brisa que me tocó. Y cuando esa brisa me tocó, me caí. Pero yo estoy feliz y no me duele. Y se fue la hinchazón. Dios lo había sanado del hígado. Dios le había hecho un milagro. Unos años más tarde yo estaba predicando en Tlaxcala y el pastor me dijo, aquí hay una gente que quiere verle. Ellos dicen que son sus nietos. Y yo dije, mis nietos. No creo. Pero bueno, vamos a verlos. Así que terminada la reunión, yo fui al grupo que venían de Chiapas. Y me contaron que aquel que fue sanado del hígado ahora era un evangelista en la zona de Chiapas y predicaba y evangelizaba a las tribus indígenas, a las comunidades indígenas, y que había ganado a muchos y que ellos eran hijos de él y que él testificaba como Dios lo había sanado en mi campaña y decía que era mi hijo en el Señor. Yo nunca lo he vuelto a ver, nunca he sabido dónde está para irlo a saludar, aparte de que yo no he vuelto a esa zona del país. Pero estos se habían convertido con él y también eran evangelistas o son evangelistas y andan predicando el evangelio. Así es que aquella campaña fue muy bendecida por el Señor, muy bendecida por Dios. Pero cuando nosotros salíamos de Puebla hacia Chiapas, llegó un comunicado de Chiapas diciendo que yo no podía llegar a Chiapas. No podía llegar a Chiapas porque el subcomandante Marcos me había declarado ilegal, non grato en Chiapas. Los que conocen un poquito de política saben que este señor se autodenomina subcomandante porque él dice, el comandante es Fidel, yo soy el subcomandante. Y en esa comunidad, en esa zona, en esa región, él tiene un poder y una influencia extraordinaria. Y cuando este señor dice que alguien no entra, no entra. Así es que sabíamos que no debíamos entrar. Pero yo sentí que el Señor quería que fuéramos a Chiapas. Y Dios me había hablado de ir a Chiapas. Los hermanos en Puebla se reunieron conmigo y me advirtieron, Chiapas es muy peligroso, este señor tiene poder de verdad y no debe usted ir a Chiapas. Sí, pero aparte del consejo, ¿qué hago con lo que Dios me dijo? Así es que le dije, ustedes son libres de responsabilidad. Yo me voy a Chiapas. Víctor Seijas decidió acompañarme y el hijo de uno de los pastores, Adalberto Olivares, decidió acompañarme también. Nos fuimos en autobús.
Era un par de días en autobús para entonces llegar a Chiapas y horas para llegar al lugar de la campaña. Decidimos dormir, pernoctar en un lugar que se llama Palenque. Nos quedamos ahí en Palenque. Y allí nos llegó un comunicado oficial del ejército de esta gente, porque son un ejército. El subcomandante Marcos se retractaba de su posición y me concedía permisos para entrar. Luego supe que el hijo de un pastor era parte de su ejército y le había hablado de parte del pastor, diciéndole quién yo era y qué cosa iba a hacer. Y entonces él aceptó que yo entrara. La acusación era que yo era agente de la CIA. Yo no sé lo que le dijo el hijo del pastor, pero debe haber sido algo así como: ese pobre prójimo ni sabe lo que es la CIA. Cuando entramos a Chiapas, y yo guardé por años una foto, ellos habían puesto una pancarta firmada por él que decía que me daban la bienvenida a Chiapas. Ahora era protegido en Chiapas. Dios se encarga de esas cosas. El Señor decide. En otros lugares la historia no ha sido tan bonita, pero eso se lo contaré en otro mensaje. El tema es que al apóstol Pablo le llegaron las profecías y le llegaron las revelaciones. No puedes ir. Agabo tomó un cinto de Pablo y se amarró de pies y brazos y dijo: así le van a hacer al dueño de este cinto. Y lo van a maltratar y lo van a abusar y lo van a encarcelar, etcétera. Y la respuesta de Pablo fue: no me importa. Dispuesto estoy no solo a ser encarcelado, pero a morir si fuera necesario. Iglesia, estamos hablando de hombres. Amén. Estamos hablando de hombres. Estamos hablando de gente que está dispuesta a dar la vida por Cristo, que está dispuesta a dar la vida por el mensaje de Cristo. Allí, en Mileto, finalmente se despide el apóstol Pablo y narra el capítulo 20 de los Hechos, esta historia, diciendo que unas frases del apóstol Pablo conmovieron al pueblo. Después de manifestar su disposición a morir, le dijo a los hermanos en Mileto: y ustedes no volverán a ver mi rostro. Después de esto, me voy con el Señor y a ustedes no le volveremos a ver. La despedida fue dramática. Él se iba en barco, así que lo acompañaron hasta la playa. Y en la playa Pablo se arrodilló para orar, para hacer una oración de despedida. Los hermanos se arrodillaron juntamente con él y allí estaba Timoteo, entre los que acompañaban a Pablo. Y lloraron. Dice que lloraron largo, oraron y lloraron por largo tiempo. Y los hermanos se le amarraron del cuello a Pablo. Ellos no querían que él se fuera. Lo abrazaron y con besos lo despidieron y no volvieron a verlo. El apóstol Pablo murió en ese viaje sin que la mayoría de esos hermanos de Mileto volvieron a verlo. Es triste, es difícil, pero usted está viendo a una iglesia espiritual que llora porque siente que no volverá a ver a una persona a quien amaba y quien era una influencia y una bendición extraordinaria para la iglesia local. Es propio que lloremos.
Sería extraño no llorar en una situación como esa. Timoteo era movido al llanto y a las lágrimas cuando tenía que enfrentar situaciones de esta naturaleza. Por el anuncio de la muerte del apóstol. No tiene Timoteo amor, no tiene Timoteo fe, fe tiene, pero tiene amor. Amor a ese apóstol que está diciendo que va a partir con el Señor y que ya ellos no lo van a ver más. Los creyentes lloraron y todavía siguen llorando. Eso no disminuye ante los ojos del apóstol Pablo la figura de Timoteo. Todo lo contrario, él está manifestando que aprecia a un ministro que es capaz de llorar, que aprecia a un hermano que es capaz de derramar lágrimas, a un hombre que no las esconde, sino que dejan que salgan. Llorar no le hace a usted menor ante los ojos de sus hijos, ni ante los ojos de su esposa, ni ante los ojos de Dios, ni ante los ojos de la iglesia. Todo lo contrario. Amén. Crecemos. Alabe a Dios. Yo le dije que creía que Dios nos iba a hablar a todos por ese mensaje. Me parece que todos estamos recibiendo una ministración del Señor. Es tiempo de orar. Ahora, en este tiempo de oración, yo le pido que si no ha llamado, llame ahora. Nuestro número es el 305-228-9697. ¿Tiene alguien por quien quiere pedir la oración? Este es el momento de hacerlo. Yo quiero orar tal vez por los hombres de su familia. Me gustaría orar por su esposo, por sus hijos, por su padre. Orar por los hombres de su familia. Deme los nombres. Llame ahora y denos los nombres de esos hombres por los cuales debemos orar para que el Señor revele en sus corazones y en su vida la verdadera hombría. 305-228-9697. Lo repito, 305-228-9697. Padre Celestial, me uno en oración por todas aquellas personas que hoy están compartiendo con nosotros en este programa. Hay muchos hombres oyéndonos, hay jóvenes, hay mujeres, hay niños. Yo oro, Señor Jesucristo, por toda la familia y yo oro por toda persona. Pero hoy tengo una carga especial y significativa por aquellos hombres, Señor Jesús, que reciben una responsabilidad sacerdotal en sus hogares y en sus familias. Oro, Padre eterno, para que tú los bendigas. Oro para que tú los ayudes. Oro para que tú los guíes. Oro para que tú los dirijas. Oro para que tengan un encuentro contigo, para que experimenten tu paz, para que experimenten tu bendición, para que experimenten tu vida. Señor Jesús, levanta en nuestra sociedad hombres que se parezcan al modelo bíblico, que se parezcan o nos parezcamos al modelo de Jesús, al modelo de Timoteo, al modelo de Pablo. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Se me acaba el tiempo, solo me resta decirles bendiciones y hasta mañana. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.